Estamos preocupados, pero Ok, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos a la segunda sesión del curso de Actualidades en Retinopatía Diabética, organizado a través de la UNAM y el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Este curso se realiza gracias a un proyecto PAPIT otorgado por DEGAPA UNAM con el número de IN 203-821, así como el proyecto de CONACYT, que es denominado Paradigmas de la Ciencia. El día de hoy va a presentar el doctor Rodrigo Matsui, que es director clínico de la Clínica de Enfermedades Heredodegenerativas de la Retina y profesor clínico quirúrgico de Oftalmología Mácula Retina del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Y el tema es técnicas de estudio de la retina, imagen y función. Entonces, por el momento le cedo la palabra al doctor Rodrigo Matsui. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos. Bienvenidos a este foro. Para mí es un honor poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Entonces, pues, el tema que vamos a platicar el día de hoy es un poquito cómo es que abordamos desde el punto de vista funcional y sobre todo estructural la retinopatía diabética. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Y como sé que hay mucha gente conectada que no está familiarizada tanto con oftalmología, vamos a irnos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entonces, la anatomía y función básica del globo ocular es importante entenderla. El ojo se puede dividir en dos segmentos, básicamente. Un segmento anterior, que está aquí en su pantalla, lo pueden ver del lado izquierdo, con respecto a esta línea vertical, y todo el segmento posterior, que está compuesto principalmente por la retina neurosensorial.
la parte central de la retina, que está aquí donde está mi cursor, se llama mácula. ¿Cómo podemos hacer que la gente, o cómo enfoca un ojo normalmente? Bueno, cuando queremos enfocar algún objeto, la luz que refleja ese objeto atraviesa el sistema óptico del ojo, córnea, cristalino, y lo enfoca justamente en el centro de la mácula, y es la forma de poder enfocar de una forma adecuada las cosas que nos rodean. Entonces, una parte muy importante que tenemos que evaluar y que nos enfocamos en oftalmología y especialmente en retina es la evaluación de la mácula, porque esto es lo que nos permite justamente tener una buena agudeza visual y tener marcadores tanto funcionales como estructurales de esta parte del globo ocular que nos permiten tener un buen funcionamiento de la retina. Entonces, ya localizados en esta parte, es importante mencionar ahorita de forma muy sencilla qué es lo que podemos aplicar en retinopatía diabética. Está desde la fotografía de fondo de ojo, que esto tiene implicaciones muy importantes, sobre todo, por ejemplo, ahorita con el tema de telemedicina. Hay centros donde se puede colocar fotografías de fondo de ojo, se toman fotografías de la mácula, eso se mandan a centros de lectura y eso permite tener diagnósticos vía remota, simplemente con una fotografía de fondo de ojo. Es el primer estudio que podemos evaluar. Y algo más específico que tenemos que recordar es la angiografía de retina con fluoresceína. Este es un estudio en el cual se inyecta un colorante por la vena y llega a la circulación retiniana y tomamos fotografías de tal forma que podemos ver las características vasculares de la retina. Más adelante vamos a ver las especificaciones, las ventajas y las limitaciones de esta técnica de diagnóstico estructural vascular principalmente. Tenemos la tomografía de coherencia óptica macular, que esto, para la gente que no está muy relacionada con la oftalmología, es un estudio muy, muy importante. Es prácticamente como tomar una biopsia en vivo. Más adelante lo vamos a ver los detalles. Pero estamos viendo cada capa celular de la retina y nos permite entender de una forma muy, muy específica los cambios retinianos a nivel estructural. Y tenemos la angiotomografía de coherencia óptica, que es la técnica más reciente que también se basa en reflectividades, como lo vamos a ver más adelante, y se complementa este estudio con las demás técnicas de diagnóstico. Entonces, básicamente, en retinopatía diabética tenemos que tomar en cuenta estos estudios principalmente estructurales para poder entender bien la vasculatura de la retina. Vamos a hablar rapidísimo un poquito de epidemiología, la importancia de por qué este foro está enfocado en retinopatía diabética. Se estima que más o menos 642 millones de pacientes con diabetes en todo el mundo en 2040. Es un problema muy importante de salud pública. Es la causa número 1 de ceguera irreversible en la población productiva y se estima que un 30% de los pacientes diabéticos tendrán algún grado de retinopatía diabética en algún momento de su vida. Esta es una clasificación que nos ayuda a entender el grado de severidad de la retinopatía diabética, pero básicamente, para fines prácticos, lo que hay que recordar es que la podemos dividir en una fase no proliferativa y en una fase proliferativa. La fase proliferativa significa cuando hay una alteración isquémica muy importante, que eso genera algo que se llama neovascularización de retina, que es la formación de neovasos, y eso puede originar pues muchos de los problemas que originan la disminución de la visión de los pacientes. Entonces, básicamente, como les dije, podemos dividirla entre no proliferativa y proliferativa. Y es muy importante esto. En cualquiera de estas fases se puede presentar algo que se conoce como edema macular diabético. El edema macular diabético, y eso es pregunta de examen siempre, es la principal causa de baja visual en pacientes con retinopatía diabética. Y eso se puede presentar en cualquier fase de la enfermedad, desde fases no proliferativas hasta fases proliferativas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver clínicamente? Por ejemplo, con una fotografía de fondo de ojo o una exploración oftalmológica en consultorio, podemos encontrar, por ejemplo, estos pequeños puntos de color rojo, de bordes bien delimitados, que se conocen como microaneurismas. Podemos encontrar otros hallazgos como, por ejemplo, hemorragias en flama, se ven como lesiones hemorrágicas de forma más difusa y representan hemorragias a nivel superficial de la retina. Podemos encontrar exudación lipídica en cualquier parte de la retina y cuando afecta el centro de la mácula, que está aquí señalado con mi cursor, disminuye la visión de forma muy, muy significativa.
podemos encontrar tortuosidad vascular, que nos habla de la isquemia que existe a nivel de retina. Y bueno, la cuantificación de estos hallazgos nos permite clasificar a la enfermedad en una fase no proliferativa leve, moderada donde hay más cambios, severa donde prácticamente está involucrada prácticamente toda la región macular en los 4 cuadrantes de la retina. Y cuando pasamos ya a una fase proliferativa, como ven aquí, lo que está dentro del círculo blanco es un ramillete de neovascularización. Se forman neovasos en respuesta a la isquemia que está presente en los pacientes diabéticos. Y bueno, esto origina pues una condición que pone en riesgo muy importante la visión de los pacientes. Y la proliferativa avanzada, donde ya prácticamente hay un desprendimiento de retina, y estos casos son siempre quirúrgicos y son muy complejos de resolver. Que digo, en otro día se hablará del manejo ya específicamente de la retinopatía diabética. Pero bueno, algo muy importante, alguien que se encuentra en una fase severa, no proliferativa severa, tiene un riesgo de 14% a un año de llegar a una fase avanzada y de un 60% en 5 años de llegar a una fase avanzada. Es decir, es muy, muy importante el diagnóstico oportuno de la gente con retinopatía diabética, el screening de los pacientes diabéticos para poder pues ofrecer una prevención efectiva y que no lleguen a esta fase avanzada donde ya hay una pérdida de visión muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es el abordaje diagnóstico de los pacientes diabéticos con retinopatía diabética? Bueno, lo primero es una evaluación clínica en el consultorio. Hay que hacer una exploración oftalmológica completa, donde se lleva a cabo la toma de agudeza visual, que es un biomarcador funcional muy, muy importante. Podemos cuantificar exactamente cuánto está bien el paciente. Acuérdense que en oftalmología la agudeza visual es como la presión arterial para los cardiólogos, ¿no? O la frecuencia cardíaca. Es el signo vital más importante que podemos medir en el consultorio. Entonces, la evaluación clínica es muy importante y debemos hacer una evaluación de la retina bajo dilatación pupilar. Entonces, de aquí podemos clasificar a los pacientes en diferentes rubros. El primer escenario es un paciente que tiene una buena agudeza visual, en los cuales no hay neovascularización, no hay GNV, significa glaucoma neovascular. Bueno, estos pacientes simplemente está indicado el control metabólico y un seguimiento estrecho para evitar complicaciones asociadas a la retinopatía diabética. Otro escenario es cuando hay una buena agudeza visual, pero ya hay neovascularización o glaucoma neovascular. Bueno, en este caso, el tratamiento es una panfotocoagulación, que no vamos a entrar en detalles porque eso se verá en otro tema. Pero el escenario más frecuente es este, donde hay una mala agudeza visual, es decir, el biomarcador funcional, que es la visión, está alterado. El paciente no puede ver 20/20. Acuérdense que 20/20 en oftalmología es la visión perfecta. Y eso es justamente el escenario donde tenemos que abordarlo con los estudios estructurales, principalmente que nos permiten entender exactamente por qué el paciente no está viendo de forma adecuada. Entonces, ese es el escenario más común que nos encontramos en la práctica clínica. Entonces, ¿cuáles son las causas de disminución de agudeza visual en los pacientes diabéticos? Existen varias. Desde la catarata, que eso se soluciona de una forma muy, muy efectiva, algo que se conoce como isquemia macular, que es la presencia, o más bien la ausencia de perfusión a nivel del centro de la mácula, que eso evidentemente disminuye la visión. El desprendimiento de retina, que se conoce como desprendimiento de retina traccional, es cuando se forma un tejido a nivel de la cavidad del ojo y eso jala la retina y la desprende. Es como si se formara un chicle, hagan de cuenta, sobre la retina, se contrae este chicle y desprende completamente la retina. Eso es una indicación ya de cirugía para los pacientes. Y lo más frecuente, el edema macular diabético. Entonces, nos vamos a enfocar justamente en la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en pacientes diabéticos, que es el edema macular diabético. ¿Esto a qué se refiere? Es el engrosamiento de la retina neurosensorial asociado a un aumento en la permeabilidad vascular. Y es justamente aquí donde tenemos la mayor aplicación de los estudios de los cuales voy a hablar a continuación. La fisiopatología del edema macular diabético tiene que ver con alteraciones a nivel de las barreras hematorretinianas. Existen unas células que se conocen como pericitos que recubren los vasos sanguíneos en la parte externa, y la pérdida de pericitos y pérdida de uniones entre las células endoteliales a nivel retiniano
eso aumenta justamente la permeabilidad vascular y eso hace que filtre líquido, que filtre, que filtren exudados lipídicos, y eso se acumula a nivel de la retina y esto puede disminuir la agudeza visual de los pacientes. Entonces, básicamente aplicamos en la práctica clínica estos 3 estudios: tomografía de coherencia óptica macular, la angiografía con fluoresceína y la angiotomografía de coherencia óptica. A partir de ahorita voy a hablar de cada uno de estos de forma más detallada. Y vamos a empezar con la tomografía de coherencia óptica, que como mencioné, es un estudio que ha revolucionado la oftalmología, porque es un instrumento óptico que no es invasivo, es como tomar una fotografía de la retina de los pacientes, que no utiliza radiación, utiliza solamente luz, y podemos obtener prácticamente una biopsia en vivo. Podemos ver cada célula y qué está pasando con cada célula de la retina para entender exactamente qué es lo que está pasando. Esta técnica se comenzó a utilizar de forma experimental en el 94 con el grupo de investigadores de este investigador David Huang en Estados Unidos. Ellos publicaron, es la primera publicación con la tomografía de coherencia óptica en pollos. Se hicieron experimentos en pollos donde pueden ver aquí imágenes muy rudimentarias, donde pueden ver diferentes colores que representan diferentes reflectividades de la retina y del nervio óptico. ¿Cómo funciona la tomografía de coherencia óptica? De la siguiente forma. Primero, debe de haber una fuente de luz. Como les dije, esta técnica no utiliza radiación, utiliza solamente luz. El ojo tiene la particularidad, y eso es muy interesante, como es el único órgano que tenemos en el cuerpo humano que está hecho para que entre directamente la luz, entonces podemos tener técnicas de diagnóstico que no utilizan radiación, solamente luz, ya que pues, el ojo permite la entrada de luz. Entonces, la fuente de luz, tenemos un desdoblador de este haz de luz, tenemos un espejo de referencia, dos espejos de referencia y un sensor. ¿Qué es lo que sucede? La fuente de luz emite un rayo de luz que va dentro del ojo. El desdoblador, digamos que divide el haz de luz hacia el espejo de referencia y el otro haz se dirige directamente a la retina, y el reflejo de esto es captado por el sensor. Entonces, de esta forma podemos obtener un patrón de interferencia que nos permite tener una imagen con base a reflectividades de la retina. Y esta es una imagen típica de una tomografía macular. Para la gente que recuerda sus rotaciones en oftalmología, como estudiantes de pregrado, acuérdense que siempre una pregunta típica es: a ver, dime las 10 capas de la retina. Bueno, pues no es una pregunta necia, realmente es una pregunta que tiene una implicación clínica muy importante, ya que podemos realmente desde el punto de vista clínico correlacionar las 10 capas de la retina y todas las células con base en estas reflectividades que vamos a ver en un momentito. Entonces, este estudio básicamente detecta reflectividades de la luz y se clasifican en altas y bajas reflectividades. Esta es otra forma de expresar la tomografía de coherencia óptica, que es una escala de colores. En la práctica casi siempre utilizamos escala de grises. Esta es justamente la retina, son las capas de la retina, que va desde la capa de fibras nerviosas, en la capa más superficial de la retina, hasta la capa de fotorreceptores, la coroides, la esclera, que es en la parte más externa. Y esto se correlaciona perfectamente bien con la tomografía de coherencia óptica. Acuérdense que en la foviola, que es el centro de la mácula, es la zona de mejor agudeza visual, hay menos capas celulares que en todo lo demás en la retina. Entonces, las reflectividades nos permiten identificar cada capa de la retina. Por ejemplo, esta capa más rojita, más roja significa que refleja más luz, entonces tiene mayor reflectividad, es la capa de fibras nerviosas. Después de ahí viene una capa celular, una capa de núcleos celulares, que se conoce como la capa de células ganglionares. Después viene una capa de conexión, que es la capa plexiforme interna, la cual conecta las células ganglionares con la capa nuclear interna. Después viene la capa plexiforme externa, que es esta como línea más amarilla, que conecta la capa nuclear interna con la capa nuclear externa, que se ve como más oscura, como ven aquí. Después viene la capa limitante externa, y luego viene una línea muy, muy refléctica, muy, muy roja, que es la línea elipsoide, y finalmente viene la última capa, que es el complejo EPR membrana de Bruch. Aquí, ¿qué les llama la atención? Vean cómo las capas que representan los núcleos de las células
es decir, estas células ganglionares, nuclear interna y nuclear externa, que están principalmente conformadas por los núcleos de las células, son menos reflécticas, es decir, reflejan menos la luz y por eso se ven como más oscuritas. ¿Esto por qué se da? Porque los núcleos de las células absorben más la luz, la reflejan menos, y eso hace que la tomografía de coherencia óptica se vea como capas más hiporreflécticas. Y las capas de conexiones celulares que están conformadas por conexiones mielinizadas, reflejan mucho más la luz y eso se ve como capas más hiperreflécticas. Entonces, este es el fundamento de la tomografía de coherencia óptica. Y que hay una perfecta correlación, como ven aquí con la imagen histológica, los núcleos celulares se ven más hiporreflécticos, las capas de conexiones se ven más hiperreflécticas y nuevamente una capa de núcleos celulares se ve más hiporrefléctico y así. Esa es la lógica de la tomografía de coherencia óptica. Entonces, capas hiporreflécticas representan capas de núcleos celulares, excepto el epitelio pigmentado de la retina, y capas hiperreflécticas representan capas de conexiones celulares. Esto es como clave para entender el fundamento de la tomografía de coherencia óptica macular. Entonces, haciendo una recapitulación, los núcleos celulares representan o absorben más la luz y se ven más hiporreflécticas, y las capas de conexiones representan o se ven como capas más hiperreflécticas en la tomografía de coherencia óptica. Y ya existe una nomenclatura internacional donde podemos clasificar cada una de las capas hiperreflécticas o hiporreflécticas de la retina. Como ven aquí, no voy a entrar en detalles de esto, pero prácticamente todas las zonas de la retina las podemos estudiar a nivel histológico. Y es justamente aquí la aplicación a nivel justamente de, o en el contexto de un edema macular diabético, que más o menos se presenta en un 6% de la población diabética total, lo cual representa, como ya mencioné anteriormente, la principal causa de baja visual. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta imagen? Vean cómo se ve como imágenes hiporreflécticas, como imágenes más negritas, hiporreflécticas, que representa la acumulación de líquido. Y vean cómo viene esta capa hiperrefléctica, se levanta en esta zona y otra vez disminuye, pero está asociado a una zona hiporrefléctica que está justamente por debajo de la fovea. Es líquido subretiniano y líquido interretiniano, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos este hallazgo, este engrosamiento a nivel de la mácula, podemos integrar el diagnóstico de edema macular diabético. Ustedes pueden preguntar, ¿se puede diagnosticar el edema macular diabético desde un punto de vista clínico? Sí se puede en algunas ocasiones tener idea de que el paciente puede tener edema macular diabético, pero la forma más exacta de saber si el paciente tiene edema macular o no es, pues, necesariamente o idealmente con una tomografía de coherencia óptica macular. Entonces, existen diferentes patrones de acuerdo a la tomografía de coherencia óptica macular en el contexto de edema macular diabético. Un edema macular diabético difuso, donde hay un engrosamiento, como ven aquí, de todas las capas de la retina y de forma difusa. Un edema macular diabético quístico, donde se ven quistes claramente muy bien definidos, interretinianos, en la retina interna y en la retina externa. Tenemos un patrón con un desprendimiento subfoveal, que es asociado al líquido por debajo de la retina, como ven aquí con mi cursor. Y un edema macular diabético traccional, que aquí es un poco diferente el mecanismo, ya que existe, como ven, esta línea un poquito más negrita por encima de la retina, se une a la retina y otra vez se desprende. Esto está originando una tracción, la está jalando, digamos, y aquí el mecanismo es completamente diferente. Generalmente aquí se requiere un tratamiento quirúrgico para poder tratar este tipo de pacientes. Entonces, esta es como la clasificación general con base en tomografía de coherencia óptica del edema macular diabético. Ahora, hay una pregunta muy importante. Lo que vemos en la tomografía se conoce como biomarcadores de OCT. OCT es, por sus siglas en inglés, tomografía de coherencia óptica. Entonces, la pregunta es, ¿existen biomarcadores en el OCT, en el contexto de edema macular diabético, que permiten predecir la evolución y respuesta al tratamiento de los pacientes diabéticos? Es decir, nosotros como oftalmólogos, especialmente como especialistas en retina, podemos saber qué paciente tiene mejor pronóstico o no en el contexto de edema macular diabético. La respuesta es sí. Hay muchos estudios que pueden identificar biomarcadores específicos en el edema macular diabético, que podemos obtener bastante información y vamos a ver algunos importantes. Número uno es la cuantificación del grosor macular central. Se sabe que a mayor grosor de la mácula,
con el tratamiento, que eso lo vamos a, eso se verá en otro tema, otro día. Generalmente es con antiangiogénicos, es la aplicación de un medicamento intraocular que se conoce como antiangiogénico. A mayor grosores hay una mayor magnitud en la mejoría estructural. Sin embargo, hay una menor probabilidad de que el paciente regrese a una visión de 20/20, ¿correcto? O grosores menores de 250 micras, que es el grosor normal de la retina. Cuando este grosor macular central muy aumentado se asocia a exudación lipídica, paradójicamente, cuando hay este cúmulo de estas lesiones amarillentas que ven aquí en la retina, que representan justamente exudados lipídicos por la permeabilidad vascular, entonces se asocia a un mejor pronóstico, ya que el borde de la exudación lipídica representa que hay una mayor preservación de la barrera hematorretiniana. Entonces el paciente, cuando tenemos esta asociación de un grosor macular central aumentado junto con exudación lipídica, tenemos mayor probabilidad de una mejoría en cuanto a visión y en cuanto a grosor macular. Otro patrón muy importante es la presencia del líquido subfoveal, que esto se refiere, como ya les había mencionado, a esta imagen hiporrefléctica que pueden ver aquí con mi cursor, que está por debajo de la retina, la está desprendiendo, asociado a estos quistes interretinianos. Este patrón típicamente responde de una forma muy favorable con el tratamiento. El ranibizumab es el nombre de uno de los antiangiogénicos y, bueno, este patrón, en respuesta al uso de antiangiogénicos, generalmente tenemos una buena probabilidad de que el paciente mejore más de 15 letras en su visión o que llegue a una visión mejor de 20, 40 cuando tenemos este patrón en un paciente diabético con edema macular diabético medido con tomografía de coherencia óptica. Otro biomarcador muy importante que, bueno, es el mismo patrón de líquido subfoveal, pero que también se ha visto que con otro tratamiento que se conoce como implante de dexametasona es literalmente inyectar un implante que libera dexametasona durante un tiempo prolongado. También se ha visto que este patrón típicamente responde muy bien al implante de dexametasona. Entonces, en conclusión, el líquido subfoveal es un biomarcador de buen pronóstico en cuanto a la respuesta al tratamiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el experimento subfoveal puede responder mejor al tratamiento? Y la respuesta tiene que ver mucho con, bueno, varios estudios, este es uno de ellos, donde se ha cuantificado, por ejemplo, la cantidad de citocinas inflamatorias con diferentes patrones en la tomografía de coherencia óptica, con diferentes patrones de edema macular diabético. Y se ha visto que en el patrón del líquido subfoveal hay mayores niveles de interleucina 6 y un factor que se conoce como factor de crecimiento derivado del endotelio, que responden de forma muy favorable al tratamiento, ya sea con antiangiogénico o con el implante de dexametasona. Por eso, esta es una de las teorías por las cuales este patrón tomográfico responde de una forma muy adecuada al tratamiento con antiangiogénicos o implante de dexametasona. Otro biomarcador muy importante es la línea elipsoide. Esta línea elipsoide representa una capa hiperrefléctica, como podemos ver aquí, con mi cursor y las flechas están señalando esta línea. Esta línea representa probablemente el biomarcador más importante de preservación estructural a nivel de la retina. ¿Y por qué? Básicamente lo que significa es la función a nivel de los fotorreceptores. Acuérdense que la retina está conformada por dos tipos de células, principalmente conos y bastones. Y estos conos y bastones tienen una zona alta en mitocondrias, que justamente da la reflectividad altísima a este nivel. Cuando hay pérdida de la línea elipsoide prácticamente en cualquier patología de retina, entonces hay pérdida de la visión y muchas veces es irreversible esta pérdida de la visión. Entonces se relaciona con esto que les decía, es una zona específicamente en el fotorreceptor rica en mitocondrias que refleja mucha luz y por eso se ve muy delimitada como una línea altamente hiperrefléctica. Entonces, la línea elipsoide es muy importante cuantificarla en un paciente con edema macular diabético. Aquí tenemos 3 imágenes. Vean cómo este paciente prácticamente se pierde completamente entre estas dos líneas, entre estas dos flechas blancas. No hay línea elipsoide detectable. Y aquí mucho menos. Aquí hay una degeneración quística muy importante. Esta imagen hiporreflética intraretiniana que son quistes y pérdida completa de la línea elipsoide. Entonces, aquí, en este caso, obviamente, la imagen que está rodeada por este rectángulo
representa la imagen que tiene mayor preservación de línea elipsoide y evidentemente esto se asocia a una mejor respuesta al tratamiento y a una mejoría importante en la agudeza visual. Otro hallazgo importante en la tomografía de coherencia óptica es lo que se conoce como DRIL o desorganización de la retina interna. Y es muy importante entender cómo dividimos a la retina entre retina interna y retina externa. Esto lo vamos a retomar un poquito más ahorita que hablemos de la angiografía con fluoresceína, pero básicamente la retina interna va desde aquí, que es la capa nuclear interna, hasta la capa de fibras nerviosas, y la retina externa es todo lo que está por debajo de esto. Entonces, la desorganización de la retina interna, que se conoce como DRIL, se puede cuantificar en los pacientes. Vean este caso, donde prácticamente no vemos ninguna diferencia en la retina interna, se ve como muy homogéneo en la reflectividad de la retina interna. Es difícil identificar realmente cada una de las capas de la retina a nivel de la retina interna, sobre todo en esta parte. A diferencia de otra imagen de otro paciente que tiene edema macular diabético, donde vean cómo sí podemos ver aquí una parte un poquito más hiperrefléctica, un poquito más hiporrefléctica, es decir, podemos ver de forma un poquito más detallada la organización o la laminación de la retina interna. Entonces, bueno, este hallazgo de poder identificar las capas de la retina interna se asocian a un mejor pronóstico visual y a una mejor respuesta al tratamiento. Otro hallazgo importante son los puntos hiperreflécticos interretinianos, que se ven como puntitos blancos o puntitos negros en este caso. Les digo, depende de la escala de colores que se utilice para ver la tomografía de coherencia óptica. Estos puntos hiperreflécticos interretinianos se han hecho estudios donde se ha identificado que representan básicamente el acúmulo de apolipoproteínas que pueden estar en la retina externa o en la retina interna. Y la presencia justamente de estos puntos hiperreflécticos interretinianos se asocian a una peor respuesta funcional y estructural de la retina con tratamiento, por ejemplo, con dexametasona. Entonces, el hallazgo de estos puntos hiperrefléticos interretinianos significa que el paciente tiene mayor permeabilidad vascular y probablemente no va a responder de forma adecuada al tratamiento que se verá en otra sesión, ¿no? Y también como en este caso, que vemos cómo después del tratamiento hay una atrofia de la retina importante y obviamente esta atrofia del centro de la retina se asocia a una disminución de la visión de los pacientes. Y finalmente también podemos encontrar puntos hiperreflécticos a nivel de cavidad vítrea. Estos puntos hiperreflécticos a nivel de cavidad vítrea se ha encontrado que probablemente representan células inflamatorias que están flotando en la cavidad vítrea y por encima justamente de la retina. Esto también se puede cuantificar con la tomografía de coherencia óptica y bueno, eso también representa un biomarcador de una peor respuesta al tratamiento. Entonces, estos son de forma muy resumida como hallazgos que podemos hacer o de un abordaje un poquito más específico en un paciente diabético con edema macular diabético por medio de la tomografía de coherencia óptica macular. Y esto se debe de complementar muchas veces con dos estudios que son diferentes, ahorita los vamos a ver, pero que nos aportan información complementaria para poder tener el entendimiento adecuado de qué es lo que está pasando en el paciente diabético. Entonces, vamos a hablar primero de la angiografía con fluoresceína. Y para entender este estudio que básicamente evalúa la parte vascular de la retina, tenemos que recordar que existen compartimentos vasculares a nivel de retina. Más allá de las capas celulares, ahora vamos a hablar de los compartimentos vasculares. La retina interna está vascularizada por la arteria central de la retina. Y como mencioné anteriormente, la retina interna va desde la capa nuclear interna hacia arriba, ¿correcto? Y la retina externa se nutre por medio de la difusión de la circulación coroidea. La retina externa es completamente avascular, se nutre por difusión, y la retina interna sí se pueden identificar específicamente vasos sanguíneos y las ramas de la arteria central de la retina. Entonces es bien importante entender esto para entender la diferencia sobre todo entre la angiografía con fluoresceína, que es lo que nos aporta, y la angiotomografía de coherencia óptica, que vamos a ver en un momento. Entonces, haciendo un como zooming en la vascularización de la retina, es importante entender que hay un plexo superficial vascular, un plexo intermedio a nivel de la retina interna y un plexo profundo. Y ya hasta la retina externa podemos encontrar la coriocapilar. Entonces, estas son las 4 capas
que podemos evaluar con estas técnicas de diagnóstico estructural, específicamente vascular, y que va a ser muy importante si entendemos la fisiopatología del edema macular diabético, que hay un aumento en la permeabilidad, pues va a ser muy importante en muchos casos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los pacientes, como vamos a ver en un caso clínico al final de esta sesión. Entonces, la angiografía con fluoresceína, como mencioné al principio de la plática, consiste básicamente en inyectar un colorante por la vena en el paciente, se dilata previamente la pupila y se toman fotografías de cómo se va llenando la vasculatura de la retina con este colorante, con la fluoresceína, como vemos en este pequeño video. Entonces, aquí la particularidad de la angiografía con fluoresceína es que básicamente estamos evaluando el plexo vascular superficial de la retina. Debido a la fluorescencia que se genera con este estudio, nos bloquea la imagen del plexo intermedio, del plexo profundo y casi siempre a nivel de coriocapilares. Por eso, este estudio básicamente lo que evalúa, y es muy importante recordar esto, es el plexo vascular superficial de la retina. Si hacemos una comparación, bueno, o para recordar pues todos los plexos vasculares de la retina, pues bueno, recordar que la angiografía solamente ve el plexo vascular superficial y la angio-OCT, que vamos a ver más adelante, podemos evaluar cada uno de los plexos vasculares de la retina, incluyendo coriocapilares. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la angiografía con fluoresceína? Vean esta imagen, donde ya prácticamente se llenaron arterias y venas de la retina con la fluoresceína, tomamos las fotografías y vemos cómo hay estos puntos, perdón, déjame me regreso, estos puntos hiperfluorescentes bien localizados en toda la región macular, que involucran varios de ellos la región foveal, que es esta parte de la región foveal, es justamente el centro de la mácula. Entonces, una forma de clasificar el edema macular diabético es cuando identificamos uno o pocos puntos de fuga bien identificados, como por ejemplo en este caso. Vean cómo se identifica claramente un punto de fuga bien localizado. Aquí aumenta la fluorescencia con el estudio y podemos saber que específicamente aquí en este punto, hay algún punto donde está filtrando la fluoresceína y podemos pues, estar seguros de que esa es la causa del edema macular. Y hay otro patrón que se conoce como edema macular diabético difuso, con base en la angiografía con fluoresceína, donde aquí básicamente podemos ver hiperfluorescencia difusa en toda la retina. No logramos realmente identificar en qué punto está fugando la fluoresceína. Esto tiene implicaciones muy importantes para el tratamiento que se verá en otra sesión, ya que dependiendo de si es focal o difuso, podemos aplicar o complementar el tratamiento con antiangiogénicos con un tratamiento con láser específico. Y la parte mixta, que es muy importante. A veces podemos identificar algunos puntos de fuga bien localizados, pero otras zonas de la retina donde no hay como tal un patrón identificable. Entonces, el patrón focal se refiere a que un microneurisma, que seguramente ya lo vieron en la parte de fisiopatología de la retinopatía diabética, acuérdense que el primer hallazgo es la presencia de microneurismas, ¿no? Donde se debilita la capa vascular, y esto rompe la pared vascular y fuga un microneurisma. Entonces, el punto focal, como ven aquí, podemos identificar en etapas tempranas del estudio, se ve como una zona hiperfluorescente puntiforme, y en etapas más tardías vemos cómo estos puntos que están aquí están filtrando la fluoresceína. Entonces, estamos seguros de que estos puntos que están en esta zona, identificados en etapas tempranas, son los puntos específicamente de filtración de la fluoresceína. Y esto, si hacemos una tomografía de coherencia óptica, pues ¿qué es lo que encontraríamos? Encontraríamos un aumento en el grosor macular, encontraríamos estos quistes interretinianos que se correlacionan perfectamente bien con la zona de fuga vascular. Otro riesgo muy importante que hay que identificar en la gente que tiene retinopatía diabética y que es otra causa de baja visual es la isquemia macular. La isquemia macular, como su nombre lo dice, es la falta de perfusión a nivel de la mácula. Y obviamente esto va a causar una disminución de la visión muy importante en los pacientes, que prácticamente ya es irreversible. Entonces, esto lo podemos identificar de una forma muy confiable con una angiografía con fluoresceína, donde vemos cómo, por ejemplo, aquí, vean cómo se ve completamente, no hay fluorescencia entre este vaso y este vaso sanguíneo. Esto quiere decir que hay completa isquemia en esta parte, y que involucra el centro de la visión, o sea, involucra el centro de la mácula, involucra la fovea
y esto evidentemente se traduce en una disminución de la visión irreversible de los pacientes. Afortunadamente no es tan frecuente encontrarlo, pero es otra causa que tenemos que tomar en cuenta como una causa de baja visual en un paciente diabético, ¿no? Aquí estoy delimitando con esta línea roja la zona de isquemia macular, que como les digo, esto baja la visión de forma muy, muy importante. Entonces, la angiografía con fluoresceína, resumiendo un poquito, visualiza de forma dinámica la vasculatura, permite identificar la fuga vascular y, muy importante, solamente permite analizar plexos vasculares superficiales de la retina. Es la técnica por mucho más utilizada en prácticamente todos los lugares de oftalmología. Yo les diría que es la técnica clásica que se utiliza en muchos lugares, pero idealmente debería ser complementado con una angiotomografía de coherencia óptica, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, este es un estudio que básicamente nos permite identificar los cambios vasculares de la retina, pero se basa en el mismo principio de la tomografía de coherencia óptica. Básicamente se emite un rayo de luz de una forma muy, muy rápida. Se emiten, bueno, 4 rayos de luz en un mismo punto en la retina y se lleva a cabo un análisis de los cambios que hubo en esos 4 momentos, en esos 4 rayos de luz. Se analiza qué es lo que cambió en ese momento. Pues, ¿qué es lo que cambió? La única posibilidad de cambio en esos 4 cortes, digamos, en toda la región macular, es justamente el movimiento de los eritrocitos. Entonces, de esta forma podemos hacer una integración de la imagen vascular, ya que lo único que se mueve en esos 4 puntos, en esos 4 momentos, es justamente lo que está dentro de los vasos sanguíneos, que son los eritrocitos. Y podemos tener una integración de la imagen vascular. Entonces, básicamente, las lecturas que nos da el angio-OCT, es un plexo superficial, que se ve como en esta imagen, un plexo profundo, donde, como mencioné, son capilares más pequeños que están prácticamente en contacto con la parte más interna de la retina. Después se puede ver una capa completamente avascular. Acuérdense que platicamos que la retina externa está nutrida principalmente por difusión de oxígeno a nivel de la coroides. Entonces aquí no vemos ningún vaso sanguíneo prácticamente. Y la coriocapilaris. Con este estudio podemos identificar cada uno de los plexos vasculares de la retina. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar o cuál es la importancia del angio-OCT en el contexto de pacientes diabéticos? Miren, un caso clínico. Diabético desde hace 14 años, una agudeza visual de 20/20, una hemoglobina glicosilada de 7.8, un poquito arriba de parámetros normales, pero no tan descontrolado, podríamos decir. Y esta es la imagen clínica. ¿Alguien de ustedes diría que tiene alguna alteración esta imagen de la retina con base en lo que ya platicamos, lo que podemos encontrar de microneurismas, de exudación lipídica? Pues prácticamente yo les diría es una mácula completamente, aparentemente sana, ¿correcto? Entonces, una utilidad que se ha visto muy importante por medio de angio-OCT es que el angio-OCT, y este es un mensaje muy importante, puede detectar cambios por retinopatía diabética incluso antes de las manifestaciones clínicas típicas ya descritas en retinopatía diabética. Específicamente, ¿qué? Se han hecho estudios, de hecho hicimos un estudio importante en el Instituto Conde de Valenciana, donde se valoraron a sujetos sanos, se cuantificó los diferentes plexos vasculares de la retina con angio-OCT en sujetos sanos, sin diabetes, sin ninguna patología sistémica. Se cuantificó esta zona, el centro que se conoce como la zona vascular foveal, comparado con pacientes diabéticos sin retinopatía diabética identificable. Y vean cómo muchos de ellos se encontró que el angio-OCT es capaz de detectar cambios estructurales incluso antes de las manifestaciones clínicas que podemos identificar con una evaluación clínica o con una fotografía clínica. Entonces, el angio-OCT mostró una alta sensibilidad en un aumento en la zona vascular foveal en pacientes diabéticos sin retinopatía diabética. Este estudio fue estadísticamente significativo comparado con sujetos sanos. Entonces, un hallazgo muy importante con angio-OCT es este concepto de la detección muy temprana de alteraciones vasculares, incluso antes de la parte estructural típica, que es la fotografía clínica o los hallazgos clínicos típicos descritos en retinopatía diabética. Otro hallazgo importante que podemos identificar con el angio-OCT es la disminución en los capilares.
la disminución en la vascularización a nivel de los diferentes plexos. Esto es una comparación de una angioct en sujetos sanos, una imagen representativa, comparado con diabéticos sin retinopatía diabética. Vean cómo podemos encontrar, aparte de la zona vascular foveal en el centro, también podemos identificar que hay menor cantidad de capilares a nivel de los diferentes plexos, lo cual quiere decir que, bueno, ya hay cierta alteración vascular en los plexos más profundos de la retina en la gente diabética sin todavía retinopatía diabética. Y también se ha encontrado que a nivel de la coriocapilares, si comparamos sujetos sanos en diabéticos sin retinopatía diabética, podemos identificar que también ya hay zonas que están hipoperfundidas o zonas isquémicas a nivel de la coriocapilaris comparado con sujetos sanos. Esto es, ojo, recordar, diabéticos sin retinopatía diabética. Y eso también se puede correlacionar, la perfusión de la coriocapilaris, con pacientes que tienen diferentes grados de severidad en retinopatía diabética. Por ejemplo, aquí comparamos un diabético sin retinopatía diabética con respecto a un paciente diabético con retinopatía diabética no proliferativa severa. Vean cómo hay hay más zonas de hiporreflectividad en la coriocapilaris en este grupo de pacientes. Es decir, se correlaciona con la severidad del paciente. Y otra utilidad de este estudio es el diagnóstico de la neovascularización retiniana. Como les mencioné anteriormente, acuérdense que la clasificación se puede dividir entre no proliferativa y proliferativa, y muchas veces es difícil identificar justamente estas proliferaciones de neovasos a nivel de la retina. Bueno, el angio-CT ha demostrado ser una técnica útil para identificar justamente estos neovasos en los pacientes para poderlos clasificar de forma adecuada y con base en esto poder recibir un tratamiento adecuado. Entonces, resumiendo, la angiografía con fluoresceína versus el angio-CT, la angiografía con fluoresceína utiliza contraste, requiere de mayor tiempo, hay un potencial de reacciones alérgicas a la fluoresceína, tiene una ventaja de que permite analizar áreas muy extensas a diferencia del angio-CT y solamente analiza plexos vasculares superficiales versus angio-CT, en el cual es una técnica no invasiva, no requiere colorante. Acuérdense que se basa en el fundamento que se analiza una zona de la retina 4 veces de una forma muy, muy rápida y se analizan los cambios que hubo en esa zona para identificar justamente el cambio en el movimiento de los eritrocitos. Requiere menos tiempo, permite un análisis tridimensional de la retina, tiene la limitación en que el área de análisis es muy pequeño, prácticamente solamente se puede describir de una forma confiable la mácula. Ya hay técnicas que permiten hacer una angio-CT mucho más amplio, pero todavía no está disponible de forma, digamos, general en los estudios. Y la gran ventaja es que puedes analizar plexos vasculares superficiales, intermedios y profundos e identificar, como ya mencioné, cambios en pacientes diabéticos, incluso antes de que tengan las manifestaciones clínicas típicas de retinopatía diabética. Entonces, esto es como una comparación, un cuadro que tienen que recordar. Pueden tomar un screenshot a la pantalla para que les quede muy clara la diferencia entre una y otra técnica. Entonces, para ya terminar esta plática, vamos a hablar de un caso clínico representativo, como integrando toda la información, tratando de integrar todo lo que ya platicamos. Es un paciente diabético, masculino de 47 años, diabético de 17 años de evolución, que acude por presentar una disminución de la visión en el ojo izquierdo, tiene una agudeza visual de 20-40 en el ojo izquierdo, ha sido tratado previamente con 3 dosis de intravitreos y un tratamiento con láser, pero sigue la disminución de la visión y bueno, se identifica clínicamente esta lesión aparentemente bien delimitada, rodeada de estas zonas amarillentas que representan exudación lipídica. Hacemos una tomografía de coherencia óptica macular. ¿Y qué es lo que encontramos? Ya en este momento ustedes ya al menos deben saber que esta técnica se describe con base en reflectividades. Vean cómo se ve esta imagen hiporrefléctica bien definida, acompañada de un halo hiperrefléctico en esta zona, que si hacemos un corte o lo vemos la imagen desde en la parte, digamos, frontalmente de la retina, se correlaciona con la zona que vimos clínicamente como una lesión rojiza, ¿correcto? Entonces, esto se complementa con un estudio, con una angiografía con fluoresceína, donde se puede ver una imagen
hiperfluorescente en esta zona, en la misma zona que identificamos clínicamente, en la misma zona que vimos con la tomografía de coherencia óptica, la complementamos con la angiografía y vemos cómo se ve una imagen hiperfluorescente, lo cual representa que hay cierta permeabilidad en la vasculatura a este nivel de este paciente. Entonces, complementando todo esto, el diagnóstico es de un microaneurisma, que en este caso, bueno, se puede considerar un macroaneurisma que está filtrando líquido, que está filtrando lipoproteínas a nivel de la retina y está originando un engrosamiento a nivel de la retina. Se complementa este estudio con un angio-CT, el cual identifica esto como una imagen hiporrefléctica en esta zona, lo cual quiere decir que probablemente no hay un flujo vascular muy, muy importante justamente a este nivel. Y bueno, en el plexo profundo se puede ver claramente una imagen hiporrefléctica en el centro de la lesión. Entonces, integrando toda la información y haciendo una correlación entre todos los estudios, la imagen multimodal, se decide un tratamiento con láser. O sea, se concluye que esta lesión está filtrando líquido y se aplica un tratamiento con láser, que eso lo van a ver seguramente más adelante en el manejo de la retinopatía diabética, pero se puede aplicar un tratamiento con láser específicamente en esta zona para tratar de detener la filtración a este nivel. ¿Y qué es lo que pasó después del láser? Bueno, pues vean cómo la imagen antes del tratamiento se veía, bueno, perdón, esta es una imagen justamente después del tratamiento con láser y en el seguimiento del paciente, antes y después, vean cómo ya no hay filtración, ya no hay una imagen hiperfluorescente por medio de la angiografía con fluoresceína. Y el OCT, ¿qué es lo que muestra después del tratamiento? Vean cómo ya no hay, disminuye, para empezar, disminuye el grosor de la retina y ya no existe esta imagen hiporreflética, ahora se ve como una imagen hiperreflética, como densa a nivel de la retina. Entonces, para fines de comparación, vean cómo antes del láser se ve como una imagen hiporreflética y después del láser, que fue efectivo, se ve como una imagen hiperreflética ya con menor grosor macular, ya no está involucrando o ya no amenaza involucrar el centro de la retina, que es en esta parte, y esto pues obviamente se asocia a un mejor pronóstico del paciente, puede mejorar la visión y sobre todo impide que este líquido llegue al centro de la retina y esto disminuye la visión de forma muy, muy importante. Entonces, es un ejemplo donde podemos integrar toda la información entre la tomografía de coherencia óptica macular, entre la angiografía con fluoresceína y el angio-CT. En retina siempre usamos el término imagen multimodal, que son imágenes complementarias que nos permiten entender perfectamente bien qué es lo que está pasando y decidir el tratamiento de los pacientes diabéticos. Y bueno, con esto me parece que ya es la última diapositiva. Eso es todo. Pues yo creo que tenemos tiempo suficiente para preguntas por parte de todo el auditorio. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. ¿Alguien tiene alguna duda para el doctor Rodrigo Matsui? Pueden levantar la mano y les doy la palabra. O que lo escriban en el chat. Hola, ¿me oyen? Sí. ¿Sí me oyen? Sí. Sí. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. La plática fue fenomenal para los fines de este curso. A mí me deja con muy buen sabor de boca. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual, nada más para dejar, para que yo tenga claro. Angiografía y OCT en términos de retinopatía diabética son, no, me quedó la duda, no sé si son excluyentes o son complementarias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Son definitivamente complementarios. O sea, el OCT, lo que evaluamos son las capas celulares de la retina. Podemos ver, por ejemplo, cuantificar el grosor de la retina, podemos ver el patrón de edema macular diabético que tiene el paciente, pero no podemos identificar la vasculatura de la retina como tal. Entonces, para eso tenemos que complementarlo con la angiografía con fluoresceína o el angio-CT muchas veces para poder tener tanto información estructural como tal de la retina, saber qué tanto está engrosada, pero también saber
ese engrosamiento, ¿de dónde proviene? O sea, ¿dónde está filtrando los vasos sanguíneos? Y la única forma de saber eso es con la angiografía con fluoresceína. Entonces, la respuesta son complementarios. Ana, tu turno. Hola, buenos días, doctor. Muchas felicidades por su ponencia. Tengo una pregunta. Decía que la diferencia en una fluorangiografía normal a una fluorangiografía de OCT, la fluorangiografía con OCT tenía una limitación en el área estudiada. Sí. ¿Sí? Esto quiere Sí. decir que al utilizar este aparato tenemos que ver por secciones o solo se ve alguna sección. Sí, muy buena pregunta, doctora. El tema es que el angio-OCT, ya hay técnicas que permiten hacer como un análisis mucho más amplio, que involucra la región macular y todo lo que está fuera de la mácula. Sin embargo, en este momento, en los OCTs convencionales, que ya tienen angio-OCT, solamente prácticamente el análisis es a nivel de la mácula. Estamos perdiendo mucha información fuera de la mácula, que en el contexto de retinopatía diabética es muy importante evaluar pues, la periferia media, evaluar la periferia idealmente. Estamos perdiendo esa información con el angio-OCT y la angiografía con fluoresceína sí permite analizar áreas mucho más extensas, que son bastante útiles. Por ejemplo, la presencia de neovasos ¿no? En la retina o isquemia retiniana que está fuera de la mácula. Con el angio-OCT no lo podríamos detectar con técnicas convencionales. En cambio, en la angiografía con fluoresceína sí podemos tener un rastreo mucho más amplio y tenemos pues, mucho mayor información. Entonces, sí, es la gran limitación del angio-OCT en este momento, que poco a poco se ha ido mejorando, pero todavía, digamos, comercialmente disponible no se encuentra estos softwares que analizan áreas extensas con angio-OCT. Perdón, es que no podía yo sola volver a activar el audio. Entonces, de acuerdo a su experiencia, en una retinopatía diabética, siempre o la mayoría de los casos habría daño primero en el plexo interno, porque al nosotros primero estar analizando el plexo interno con fluorangiografía, antes quiere decir que hay más daño ahí o que se observa más daño en ese plexo. Sí, en el plexo profundo, con angio-OCT, que fue lo que platiqué en la presentación, pues se han encontrado que los cambios vasculares son incluso antes de que clínicamente identifiquemos un paciente que tiene ya datos de retinopatía diabética. O sea, y esto se ha visto solamente en la región macular, pero no se ha podido ver si estos cambios son reproducibles a nivel más periférico. Pero sí, o sea, los primeros cambios vasculares, gracias al angio-OCT, se ha identificado que son a nivel de plexo vascular profundo y son los más tempranos. Ahora, ¿qué implicación tiene esto en el tratamiento? Pues probablemente en este momento no hay como tal una indicación de tratamiento en alguien que tiene alteración en el plexo vascular profundo medido con angio-OCT, que no tiene ningún dato de retinopatía diabética. Probablemente la única implicación sería, bueno, este paciente tiene riesgo de desarrollar más rápido retinopatía diabética, pero no hay como tal una implicación clínica importante más allá del seguimiento del paciente. Ok, muchas gracias, doctor. Perdón. No sé si hay más preguntas. Rocío tiene una pregunta. Hay que desmutearse porque los tengo a todos en mute. Sí, gracias. Sí, le quería preguntar, estas estructuras llamadas quistes, ¿qué significan? Que la retina, la estructura está toda deshecha, ¿no? ¿O cómo es? Sí, doctora, los quistes representan básicamente acúmulo de líquido intrarretiniano, es decir, hay una separación de las capas de la retina porque hay filtración vascular y eso hace que la retina se engrose, literal, o sea, hay presencia
quistes. Entonces, pues es un hallazgo muy importante, que esto sí se mide con el OCT normal, donde podemos estar seguros de que el paciente ya tiene edema macular o cierto grado de edema macular diabético. Y si eso se traduce en disminución de la visión o algún criterio específico, pues ya es una indicación de tratamiento para el edema macular diabético del paciente. Por eso quise enfocar mucho la plática específicamente en el edema macular diabético, porque es la principal causa de baja visión. Entonces, es como lo más práctico para todos. Sí. Pero sí, representa líquido dentro de la retina, Muchas que gracias. no debería de estar ahí. Aquí también tenemos algunas preguntas escritas. Víctor Lara pregunta, ¿cuáles son los criterios de selección para realizar un estudio u otro? Bueno, muy buena pregunta. O sea, me imagino que la pregunta enfocada entre angiografía con fluoresceína y angio-CT, porque ya Jonathan había preguntado si son complementarias. Generalmente en un paciente diabético, generalmente no siempre, lo ideal es hacer los dos estudios. Uno es test de mácula, que te evalúa la estructura como tal de la retina, pero no te evalúa la vasculatura, complementado con una angiografía con fluoresceína. Aquí la pregunta sería, me imagino, entre cuándo usar angiografía con fluoresceína y cuándo utilizar angio-CT. Yo les diría que en el contexto de edema macular diabético, que repito es la principal causa de baja visual, donde sospechas de permeabilidad vascular, la angiografía con fluoresceína es mucho más sensible para detectar de dónde viene la fuga que el angio-CT. El angio-CT todavía no es muy claro la información que nos aporta para saber exactamente dónde está filtrando el líquido, ¿correcto? En el contexto de edema macular diabético. Pero, por ejemplo, para identificar una neovascularización retiniana, muchas veces, si no queremos exponer al paciente a una angiografía con fluoresceína donde se inyecta al paciente colorante, puede causar náusea, vómito, puede causar una reacción alérgica, y sospechamos que los neovasos están a nivel de mácula, bueno, podemos hacer solamente un angio-CT y listo. O sea, depende mucho de la presentación clínica del paciente, pero generalmente yo diría son también complementarias. Paulina Montiel pregunta, ¿en pacientes con hemodiálisis hay alguna contraindicación o qué cuidado especial debemos tener al realizar fluoroangiografía? Sí, justamente en la gente que se encuentra en hemodiálisis y que tiene una alteración renal, en algunas ocasiones, pues está contraindicada el uso o la aplicación de una angiografía con fluoresceína. Aquí sí depende mucho del funcionamiento renal que tenga el paciente. Si está en una etapa muy avanzada, yo la verdad, o sea, no existe como tal un criterio que digas, a partir de esto ya no se hace el estudio. Pero cuando ya hay un daño renal importante, la verdad es que muchos clínicos preferimos ya no realizar una angiografía con fluoresceína, o también lo que se puede hacer a veces es diluir el colorante para solamente inyectar muy poco colorante y poder hacer el estudio, pero esto sí es un poquito, yo diría, empírico, y depende de la práctica de cada especialista en retina. Rocío Spencer pregunta, y acorde a su experiencia en un paciente diabético, para su estudio de base, ¿a los cuántos años de ser diabético se deben realizar estudios de imagen? Bueno, para esto ya hay guías. Si en el caso de los diabéticos tipo 1, no está indicado como tal una evaluación en el momento del diagnóstico. Está indicada una evaluación a los 5 años de que se diagnosticó el paciente con diabetes tipo 1. En el caso de diabetes tipo 2, el momento en que se diagnostica la diabetes, en ese momento está indicado una evaluación, al menos una evaluación clínica. Y ya hablando de la parte de estudios complementarios, pues yo les diría, idealmente, o sea, una fotografía clínica puede ser suficiente al principio, pero cuando ya hay cierta disminución de la visión, es cuando generalmente ya se indica el uso o la aplicación de un OCT de mácula, angiografía con fluoresceína, o que ya sospecha de algún daño importante a nivel de retina, ahí es cuando ya se complementa con los estudios. Pero las guías dicen eso, diabetes tipo 1,
a los 5 años del diagnóstico y diabetes tipo 2, en el momento del diagnóstico deben de acudir a una revisión oftalmológica. Y ya con base en esa revisión oftalmológica se decide si requiere un estudio complementario o no. ¿Hay alguna otra pregunta? María Esther Alonso Zapata pregunta, ¿cómo buscamos esas guías? Pues en internet, si gustan, yo se las puedo mandar para que ustedes la compartan me imagino que tienen el contacto de todos. Ujú. Les mandamos las guías para que lo tengan todos. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano o pueden escribirla. Creo que ya son todas las preguntas. Ok. Anuncios para los que tienen dudas acerca de la calificación y del registro. Déjenme compartirles la pantalla también para los que estén en YouTube. Para obtener su constancia, tienen que haber confirmado su asistencia a este link que está en el código QR o a este link que les acabo de enviar al chat. Las personas que confirmen son a las únicas personas a las que les llega el link con la evaluación, porque son las personas que se comprometieron a continuar con el curso hasta en su totalidad. Entonces, si no me confirman su asistencia, muy probablemente no les lleguen las evaluaciones. Sin embargo, todos los videos que subamos a YouTube en su descripción van a tener el mismo link para la evaluación. Entonces, si en caso de que no les llegue el correo o tengan algún problema con el correo, pueden ingresar al canal de YouTube y observar y darle clic al link para poder acceder a la evaluación. Sí, es la liga que enviamos a los correos. Envié 2 ligas, tanto a la forma de confirmación como al canal de YouTube. Y en YouTube también transmitimos en vivo. Sí, las clases quedan grabadas en YouTube. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, si ya confirmaron, no es necesario que lo vuelvan a hacer. Bueno, gracias, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, gracias, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Te damos las gracias por esta excelente plática, de verdad, fue una excelente plática. Va a haber un montón de dudas, seguramente nos las llegarán a preguntar a nosotros. Les vamos a evaluar esta plática y habrá alguna retroalimentación. Muchas gracias, Rodrigo. En nombre de todos, te damos las gracias. Ahorita vamos a discutir un poco del curso, si te quieres quedar adelante, si no, pues, pues aquí. Gracias, Rodrigo. Sonia, todos los pormenores que quieras decir del curso, adelante. Ok. Para los que tienen dudas acerca de una prórroga de la primera sesión, la evaluación de la primera sesión va a estar abierta hasta mañana. Y mañana, yo que cierre, les voy a enviar a todas sus calificaciones. Las calificaciones no salen inmediatamente que realizan la evaluación porque tengo que checar que todas las respuestas estén bien respondidas en la guía de respuestas. O por si me llegan a mandar alguna corrección, dejo todo este tiempo para poder hacer las correcciones en las evaluaciones. Y manualmente checo que cada respuesta esté bien contestada y que no haya habido ningún error. Entonces, esta es la liga de confirmación para la asistencia en su totalidad al curso. Esta liga les pide que confirmen su correo porque tuve problemas con algunos correos en donde estaban mal escritos, entonces no llegaban, pero no tengo forma de comunicarme con ustedes. Entonces, chequen bien que sus correos estén muy bien escritos
que sean los correos que chequen constantemente para que lleguen las evaluaciones. En caso de que no vean el correo de la evaluación a partir de mañana, chequen en el correo la carpeta de spam, porque puede llegar ahí. Y y si no les llega el correo, el link de la evaluación, en los videos de YouTube de cada sesión estoy colocando los links para las evaluaciones. Entonces pueden checar el video en YouTube nuevamente por si tienen alguna duda para su evaluación y pueden acceder a la evaluación desde el video de YouTube. Las evaluaciones vuelven a solicitar los correos para que yo pueda confirmar que todos los que están inscritos estén contestando las evaluaciones. Ok, ahorita les regreso. Esto nada más les voy a decir. Este curso se hace gracias a patrocinios de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del programa de PAPIT de GAPA-UNAM y al programa de Paradigmas y Controversias de la Ciencia de parte de CONACYT y al Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Les queremos agradecer a estas 3 instituciones por dejarnos realizar este curso. Sí, aunque no puedan acceder a la sesión en Zoom, pueden verlo en YouTube y mientras confirmen su asistencia y realicen todas sus evaluaciones, sí tienen derecho a su constancia. El único requisito real para esas constancias son confirmar la asistencia y tener una calificación mínimo de 8 en todas las evaluaciones. Es un promedio de todas las calificaciones. Si llegas a tener menos de 8 en una, pero tienes 10 en otra, se puede compensar. ¿Hay alguna otra duda? Ok, creo que ya no hay más dudas. De cualquier cosa, en los videos de YouTube, en las ligas que ya les envié, voy a colocar el otro correo donde se pueden comunicar con nosotros para cualquier otra duda acerca de evaluaciones o los horarios de los cursos. No, se dan constancias al final del curso. Es una constancia por la totalidad del curso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok. Entonces, es decir, Luz María sale con el mismo nombre en YouTube. Rocío ya nos ayudó compartiendo el link para el video de YouTube. Si no, déjenme ver, tengo aquí.
Bueno, entonces los veo la siguiente semana. Cualquier duda, comuníquense con nosotros a través del mail. Y los veo la semana que entra.